Vamos a ver en qué consiste el aparato este. Esto es un reloj de Regiomontanus. El sistema por el cual ¿cómo se llama? Se posiciona una plomada en una posición determinada según la latitud. Todo este sistema lo inventó Regiomontanus en el año 1400 y pico, siglo XV, y este en particular es un ejemplar, es una réplica obviamente que hice yo, de un ejemplar que fabricó un siglo más tarde Erasmus Habermas, que era un gran artista, un gran artesano. Acá dice Praga fecit Erasmus Habermas, hizo en Praga Erasmus Habermas para este señor que figura acá, que es, dice Francisci de Paduanis, Foroliviensis, o sea, Francisco de Padua, que era el nombre, Friulano, filosofía et medicina et doctor, o sea, doctor en filosofía y medicina. Este señor, Francesco da Forlì, era un médico italiano muy rico, este es su escudo de armas, para el cual este señor Erasmus Habermas hizo este instrumento, este magnífico instrumento, que consta de un catálogo geográfico con las ciudades y sus latitudes, las principales ciudades de Europa, presumiblemente de los lugares por donde andaba nuestro amigo Francesco da Forlì, que era un poco como todo el mundo en esa época. Era médico, bueno, como dice ahí, doctor en filosofía, alquimista, astrólogo, y bueno, muy famosamente era el médico personal del emperador Rodolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano, o sea que bueno, es fácil ver que tenía muchísimo dinero. Esto no debe haber sido nada barato en su momento. Entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, se empieza del lado de acá, que tiene un ecuatorio similar al de muchos astrolabios y demás instrumentos de la época. Tiene un calendario y una escala zodiacal que muestra en qué lugar del zodíaco, o sea, del recorrido anual del Sol, está el Sol en este momento. Como ahora es 12 de enero, venimos acá a Januarius, ponemos el indicador en el 12, 10, a ver, 15, 14, 13, en el 12 de enero, y nos dice que estamos en el grado, ahí más o menos, en el grado 25 de Capricornio, ahí donde está el Sol. Entró en el primer grado de Capricornio, como es público y notorio, el día del solsticio, o sea, en este caso creo que fue el 23 de diciembre, o el 22, no me acuerdo, creo que el 23. Y a razón de más o menos un gradito por día, ahora está en el grado 25 de Capricornio. Con ese dato nos venimos de este lado, y sabiendo en qué lugar está el Sol y en qué lugar estamos nosotros, en nuestro caso es latitud 35, venimos y colocamos el brachiolus, el bracito articulado mecánico, en el lugar que corresponda a la latitud, donde esto sería el Ecuador y esto sería el círculo polar, ártico o antártico, y horizontalmente en el lugar que correspondería al signo zodiacal. O sea, acá estaría Cáncer, acá estaría Capricornio. Acá habría que ponerlo si estuviéramos en el hemisferio norte, con lo cual sería invierno, pero como acá estamos en el hemisferio sur y es verano, hay que ponerlo en el signo opuesto. En vez de 22 creo que era 22 de Capricornio, lo ponemos en el 22 de Cáncer, que es la segunda rayita de acá, o sea, es ahí donde está mi uña, más o menos. Y lo llevamos a la latitud 35, que no veo, ahí 35, ahí apretamos los tornillos y esto ya está preparado. Continúo ahora en otro video.